Bueno, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, desde luego que a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y a hacerlo siempre con ayuda de los mejores. Hoy no me acompaña Manolo, ya no lo voy a volver a decir, ya, la noticia será el día que venga, pero ya saben ustedes que Manuel Llamas es un tipo que está siempre extraordinariamente ocupado. Hoy tengo a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? Muy bien, muy contento. Hoy además tenemos un amigo de la casa, un amigo del programa de invitado, que siempre es muy agradable y además con un tema también interesante. Es verdad que hemos hablado recientemente de temas tecnológicos, pero ya no quiero adelantar mucho más de lo que vamos a hablar en el día de hoy. También tengo desde Value School a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, Luis Fernando, encantado de estar aquí una semana más. Y tenemos que saludar no solo a los amigos del programa, los oyentes de la radio, ni a los oyentes del podcast, que también, que muy bienvenidos a una nueva edición, sino también a los telespectadores de Libertad Digital Televisión, a quienes nos vayan a seguir posteriormente por YouTube, porque don Pablo Martínez Bernal, Head of Sales de Amiral Gestión para Iberia, España, Portugal y Andorra, ¿cierto? Correcto. ¿Llevas algún área más recientemente? ¿Habéis cooptado algún territorio? No de momento. Bueno, pues hay Iberia, España, Portugal y Andorra. Bueno, pues a partir de ahora también nos siguen por la tele, así que bueno, te he visto que has venido acorde a la cita, así que pues nada, a disfrutar en todos los formatos. Nadie podrá decir que tenía ninguna excusa para perderse el programa. Pero como suelo decir, si ya estamos todos, comenzamos. Bueno, pues ya he dado alguna pista del tema que hoy nos va a ocupar. Vamos a hablar de tecnología y dirán, bueno, pues si ya habéis hablado recientemente de tecnología, sí, pero es que hay que hablar de tecnología. ¿Por qué? Pues porque la industria financiera en muchas ocasiones pues le gusta esto de poner títulos, segmentar, hablar de sectores, etcétera, y empezar a generalizar y empezar a englobar en una cesta todos los tipos de compañías que tengan ese factor llamado tecnológico. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es el factor diferencial? Porque una compañía que invierte mucho en tecnología es considerada industrial y otra que simplemente porque tiene desarrollada una aplicación móvil ya se considera una empresa tecnológica. Bueno, pues de esto seguro que hablaremos en el día de hoy. Precisamente el tratamiento de este asunto suscita muchos debates, desde la inversión temática, pasando por el peso de la tecnología en cada una de las empresas, como decía, qué es lo que se entiende por una empresa tecnológica. ¿Es una buena compañía simplemente porque ha desarrollado nuevas tecnologías, aplicaciones web? ¿Son negocios escalables basados en alguna aplicación? ¿O son empresas en las que la tecnología es la que les da a estas compañías su punto diferencial? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en el día de hoy. También de cómo los gestores value encuentran valor en este tipo de compañías y cómo lo hacen y cuál es su proceso de inversión. Pero en lugar de contárselo yo, mejor que lo haga nuestro invitado de hoy. Así que nos vamos directos a la entrevista. Hola, soy Daniel Tello, gestor de fondos en Ambank, y yo también escucho y ahora veo Tu Dinero Nunca Duerme en Es Radio. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, querido Pablo Martínez Bernal, estamos estrenando temporada, estrenamos formatos, televisión y YouTube, y también estrenamos sintonías, que estamos cambiando las sintonías también, tenemos sintonías nuevas, y vosotros estrenáis el 20º aniversario de Amiral Gestión. Efectivamente, este 2023 se cumplen 20 años de la constitución de Amiral Gestión, con lo cual, bueno, pues soplamos unas velas un poco especiales, siempre hace ilusión. Lógicamente yo no llevo 20 años en la compañía, pero creo que este año cumplo 7 y bueno, pues al final en estos 20 años pues hemos crecido lógicamente como gestora y muy contentos pues de un aniversario. Hemos decidido, en vez de celebrarlo un día concreto de este 2023, que todo el año sea un año de celebración.
Sí que es cierto que haremos un pequeño evento para algunos clientes en Francia, probablemente en mayo, pero bueno, que a lo largo de todo el año queremos celebrar nuestro 20 aniversario como gestora y nos hace mucha ilusión. Pues enhorabuena, felicidades a Amiral Gestión por ese 20º aniversario. Gracias. Mantenerse 20 años en esto de la gestión de fondos y con un balance del que podéis presumir. Prácticamente todos los sectores son muy difíciles. España es un país de pymes y la supervivencia de las pymes es muy dura. Seguro que muchos de los oyentes o telespectadores son conscientes de ello, porque en su día a día se enfrentan al mundo empresarial. Las tasas de supervivencia de las compañías en los primeros 5 años son bajísimas. Y lógicamente, pues en el sector financiero es difícil el establecerse, porque al final hay una serie de barreras de entrada que son muy complicadas. Pues constituir, pues no sé, una panadería, pues requiere una inversión inicial relativamente pequeña en comparación con constituir una gestora, o si quieres montar una aerolínea, por ejemplo, eso lo hizo Richard Branson, pues tiene cierta enjundia. Entonces, la industria de gestión de activos tiene unas barreras de entrada potentes y bueno, pues no es fácil. Lógicamente, queremos crecer como toda compañía, pero bueno, en estos momentos estamos en torno a 3.600 millones de activos bajo gestión a cierre del año pasado, o sea que tenemos un nivel relativamente pequeño para lo que es esta industria. Pero, al final nada mal, hay grandes gigantes, como sabes, pues por ejemplo BlackRock es la gestora más grande del mundo, no sé si está en 5, 6, 7 billones españoles, trillones americanos, esos son millones de millones de activos bajo gestión, o sea que son unas cifras estratosféricas. Entonces, bueno, nosotros dentro de nuestro tamaño, pues intentamos hacer las cosas lo mejor posible y cargados, pues igual que vosotros de nuevas sintonías, pues nosotros de algunas nuevas estrategias que nos hace mucha ilusión. Bueno, pues de alguna de esas estrategias vamos a hablar, pero déjame, Pablo, que sabes perfectamente que aquí, aunque cambiemos cosas, somos gente de tradiciones. Como a vosotros os gusta decir, os gusta mantener vuestro proceso de inversión en todas las acciones que emprendéis, pues aquí nuestro proceso me hace pasar por Luis Alberto Iglesias, que es quien hace la primera pregunta. Decía yo, vamos a hablar de tecnología, Luigi. Vamos a hablar de tecnología. Sextant Tech, ¿no? Se llama el fondo por el que vamos a preguntar a Pablo. Es el fondo que nos traes hoy aquí. Pablo, pregunta, ¿cuándo lanzasteis este fondo? Inmediatamente, a mí se me ocurre, y dime si acierto o no, que podría ser un buen momento haberlo hecho después de la pandemia, año 2020, a mediados, o por lo menos en ese momento empezar a ver que ahí esto se va a normalizar, esta sobrevaloración de tantas tecnológicas va a corregirse y será entonces un buen momento para entrar. ¿Por ahí? Sí, efectivamente, Sextant Tech, como buenos inversores Contrarian que somos, se constituyó el año pasado y lo cierto es que, bueno, pues te digo la fecha exacta que no la... Porque en el 2020 estarían los precios disparados porque todo el mundo se puso a utilizar Internet, empresas de comunicación. Bueno, es famoso el ETF este de ARK, el ARK Innovation de Cathie ETF. Wood, en fin, que lo ha hecho extraordinariamente bien, pero eso ha sufrido una corrección tremenda. Sí. El fondo se constituyó el 30 de junio del año pasado, o sea que más o menos ya había purgado en gran medida la burbuja, todos los excesos que se habían producido dentro del sector de tecnología. Y bueno, pues el por qué lanzar una estrategia de esas características es como lanzar un fondo de bancos, me aventuro a decir, en el año 2009. Dices, pues algo tienes que ver de valor. Entonces, por hacer una serie de matizaciones a por qué en ese momento nosotros creemos que la coyuntura, si tú eres un inversor de largo plazo, pues pocas oportunidades vas a tener de ver un mercado tan relativamente barato como el que hemos visto el último año en el sector de la tecnología. Gracias a la corrección que se produjo, pues el Nasdaq, no sé si cerró el año 2022, caídas del 20 y pico %, y sobre todo dentro del Nasdaq, pues hay compañías que han caído mucho. De hecho, nosotros
somos ya accionistas en algunas de esas empresas. Entonces, claramente nos han venido bien esas correcciones porque negocios que nos gustaban, el único inconveniente que veíamos era un tema de precio. El por qué nosotros, por qué Amiral, que es una gestora que siempre se ha identificado como casa value, dices pues que hace una gestora value invirtiendo en tecnología. Creo que ya en el pasado pues hemos hecho debate sobre este tema de que el value y la tecnología pues en absoluto están reñidos. Nosotros creemos que es una oportunidad fantástica para los inversores tener exposición al sector de la tecnología, pero con el añadido de prestar atención a las valoraciones. Y precisamente el exceso que se ha producido en la última pues burbuja, podríamos decir, porque sí que ha tenido unas dimensiones de burbuja, lo que hemos visto sobre todo las compañías, pues sí que ha habido negocios, a lo mejor, pues estoy pensando por ejemplo en WeWork, que es una compañía que subió muy rápido, tuvo mucho éxito haciendo rondas de financiación y luego pues su modelo de negocio empezó a estar un poco en entredicho y lo pasó mal, pero sobre todo las valoraciones en muchas empresas buenas, generadoras de beneficios, o sea, ese perfil de compañías que nos gusta, claramente la valoración pues era muy exacerbada. Pues estoy pensando, por ejemplo, en el caso de PayPal, pues es una compañía en la que a día de hoy somos accionistas, pero después de una corrección de más del 65-67% desde máximos. Pues lógicamente, pues cuando una compañía está cara, si te cae un 70%, pues ya no está tan cara. Entonces, nosotros creemos que bueno, pues todo lo que ha sucedido el último año y pico es claramente una oportunidad para lanzar una estrategia de tecnología. Cuando te oigo hablar de este tipo de compañías y de índices como el Nasdaq, me vienen a la cabeza otros programas. Decías que hemos hablado de tecnología en otras ocasiones. ¿Desde Amiral teníais monitorizado el sector o había compañías dentro de lo que era ese universo de tecnología que os gustaban especialmente por algún motivo? Y si nos puedes desvelar alguna de estas compañías un poquito más en concreto. Sí, nosotros en Amiral Gestión hemos venido invirtiendo en tecnología prácticamente desde el principio de nuestra existencia. Nuestro fondo más longevo se llama Sextampea. Se constituyó en 2002, de hecho un año antes de la constitución de la gestora ya empezamos el primer fondo. Uno de los mayores casos de éxito que tuvimos al arranque de este fondo fue en femenino.com o feminan.com, una cotizada francesa. Creo que llegó a caer hasta un 40% cuando empezamos a invertir, pero luego hizo un por 20 en bolsa. Y de hecho seguimos teniendo buena relación con los fundadores, que es un matrimonio. Y bueno, pues es un ejemplo muy concreto que al final pues siempre hemos invertido en empresas tecnológicas. Nunca nos ha dado miedo, por así decirlo, o hemos caído, esto quizás es una autocrítica de la industria, en dogmas de no rechazar la tecnología per se. Dices, bueno, vamos a ver, si nosotros somos capaces de identificar y entender los modelos de negocio, siempre pongo el ejemplo de Alphabet. Alphabet es una compañía que desde hace 15 años aproximadamente o más, creo que salió a cotizar en 2004 y se constituyó en el año 98. Más o menos el beneficio, los ingresos, el 97-98% viene de publicidad. Es decir, que a pesar de que sea una empresa claramente tecnológica, a pesar de que el sector tecnológico pues es muy cambiante y tienes empresas relativamente jóvenes que pueden poner en entredicho el éxito, la posición competitiva de una empresa, pues desde hace 15 años el 98% de los ingresos vienen de lo mismo. Entonces ahí dices, joder, ¿cómo voy a dar la espalda a esto? Y de hecho nosotros en Google, por ejemplo, invertimos en 2005. El problema es que vendimos muy rápido. Si hubiésemos mantenido, por ejemplo, esa inversión, pues nos habría ido francamente bien. Y probablemente uno de los mayores retos de los buenos inversores es no vender las compañías cuando van bien. Es muy difícil hacer un 15x, porque normalmente cuando has hecho un 3x o un 4x o un 5x estás muy tentado de vender. Entonces, nosotros siempre hemos estado vinculados a las compañías tecnológicas, no le hemos cogido miedo, nos ha parecido que siempre había ideas interesantes.
Hemos invertido pues también en Meta, por ejemplo, hace ya bastantes años. Ahora hemos vuelto a invertir. Hemos invertido en LinkedIn, en muchas empresas. Y sobre todo, estoy quizás diciendo nombres más bien grandes, hemos invertido con dos sesgos que yo creo que muy pocos inversores que invierten en tecnología tienen. El primero de ellos es el sesgo hacia las small caps y el segundo de ellos es un sesgo geográfico, de no necesariamente invertir mucho en Estados Unidos y en segundo lugar no necesariamente estar muy concentrados en las compañías típicas chinas, que es algo que también hacen muchos inversores. Entonces, con esos matices o diferenciaciones, pues bueno, tenemos un enfoque bastante original. Para bien y para mal, en nuestras estrategias intentamos hacer las cosas distintas. Como sabéis, en España la mayoría de los compradores profesionales de fondos tienen acceso a 40.000, no es una exageración, es literalmente 40.000 fondos de inversión, con lo cual cuando nosotros competimos en el mercado con el resto de gestoras, pues tenemos que ofrecer algo distinto. Entonces, nosotros creemos que en general, más allá pues, de un proceso de inversión particular, con el tema de las subcarteras, que tenemos un equipo de gestión amplio para lo que suele ser habitual, sobre todo es que dentro de cada producto, el universo de inversión, el perfil de compañías en las que invertimos, nos alejamos mucho de los índices. Hay cada vez más inversores que intentan estar muy pegados a los índices de referencia. Entonces, pues si hay un inversor que dice, no, yo quiero tecnología, pues entonces o se indexa o se va a un fondo de gestión activa, pero que esté muy pegado al índice y que no se aleje y que la capitalización sea muy parecida. Nosotros es más bien todo lo contrario. Queremos tener una especie de carta blanca de, oye, libertad absoluta, y en el caso concreto de Sextantec, eso, por ejemplo, pues se ve reflejado en que la capitalización media de las compañías es muy baja. Tenemos el 50% aproximadamente de la cartera en compañías de menos de 15.000 millones. Tenemos un 25% de la cartera en empresas de menos de 1.000 millones de capitalización. Eso es muy poco habitual. Tenemos un peso en Estados Unidos de solo un 25%, cuando la mayoría de inversores globales en tecnología tienen pesos totalmente los opuestos. Sí. O sea, que ya de por sí eso pues te dice que vamos a intentar hacer las cosas diferentes. No sabemos si mejor o peor, pero diferentes por lo menos. Pero lo hacéis para hacerlo mejor. Hombre, evidentemente intentamos, digamos que salimos al campo para ganar el partido, pero bueno, que creemos que es importante el diferenciarte de los demás. Bueno, eso me ha quedado claro. Pero déjame que te meta el dedo en el ojo. Sí. Has dicho, no necesariamente en Estados Unidos, tenemos sesgo hacia las small caps, pero me has citado a Meta y Alphabet. Sí. Que son Estados Unidos PayPal, y PayPal, y de las grandes. Correcto. Ahora chicha. Ahora quiero la chicha asiática. Y Meta es la cuarta posición del fondo con un 5% en el último informe trimestral. No sé si ha bajado algo. Más o menos ha permanecido en niveles parecidos. Evidentemente, nos metemos en harina y como es lógico, pues para arrancar, pues intentamos no dar nombres que no conoce prácticamente nadie. De hecho, del top 5 de compañías que tenemos en estos momentos, yo creo que la única que es relativamente conocida es Meta. HelloFresh, por ejemplo, es una compañía alemana, yo creo que no mucha gente conoce. Alten, SSI Magotac, por ejemplo, creo que hemos hablado en el pasado de esta empresa, es una empresa francesa que pesa un 6% de la cartera, o sea que es una posición importante. Esta empresa, por ejemplo, hace etiquetas digitales para la industria del comercio minorista. Pues, hace poco estuve en unos grandes almacenes pues comprando televisores y demás y vi una etiqueta digital relativamente grande, pues del tamaño a lo mejor de un teléfono móvil, y le di la vuelta por curiosidad, digo, a ver quién es el fabricante, SS y Magotac. Entonces, esta compañía, por ejemplo, lo que está haciendo, al final hace hardware, es decir, que es una empresa tecnológica, bueno, para nosotros sí, porque lo que está haciendo es ofrecer una solución tecnológica para todos sus clientes, que les permite digitalizar algo muy importante dentro del proceso de venta, que es la referencia de los precios. Y no solo viene el precio, sino que además pues vienen las características. Si te estás comprando un televisor, pues te va a decir, oye, pues tienes es Dolby Atmos, no sé, es compatible con Dolby Atmos, no sé qué, o tiene estas propiedades. Entonces, esta empresa, por ejemplo, lo que está haciendo es ayudar a digitalizar a un montón de industrias, pues grandes almacenes, tiendas, supermercados, absolutamente de todo. Entonces, gracias a ser francesa,
gracias a tener una capitalización pequeña, a pesar de que es un líder mundial, pues no es prácticamente conocida. ¿Cuántos inversores, si les explicas esta tesis de inversión, les gusta? Pues a prácticamente todos. Dices, oye, invertir en un líder mundial tiene una valoración todavía, se puede decir, razonable. ¿Puedes invertir en una empresa de estas características? Pues a casi todo el mundo le suena relativamente interesante. ¿Cuánta gente tiene exposición a una empresa de estas características? Pues muy pocos, porque si estás invertido en MSCI World o en fondos directamente tecnológicos, no vas a tener exposición a una compañía de estas características. Entonces, ahí es donde creemos que la última milla, como nosotros solemos decir, cuando hay un inversor que dice, quiero tener exposición a la tecnología, bien, pero la manera de implementar esa buena idea, el cómo aterrizas a veces las cosas, justo en la última milla, pues te puedes equivocar. Y nosotros creemos que si nuestro expertise en small caps nos ha demostrado algo, es que se producen más ineficiencias en las compañías pequeñas, pues porque hay menos flujos de entrada, hay menos, digamos, recursos analizando esas compañías, menos gestoras, menos analistas cubriendo esos valores, con lo cual es más habitual que se produzcan ineficiencias. Entonces, el apostar por ese nicho y que tenga, pues, presencia en un fondo de estas características nos parece que es algo diferencial. Y luego el tema geográfico. Al final la tecnología, como sabéis, Estados Unidos y China son los grandes desarrolladores. Son los grandes estanques en los que todo el que busca tecnológicas va a pescar siempre. Claro, y vosotros, no, es por dar las cifras, porque dice Pablo, no estamos en tanto en Estados Unidos y en China, es verdad, llama la atención. Estados Unidos, último informe trimestral, aquí ponía 28, decías que había bajado alrededor del 25, sí, más o menos. China un 7, y en este último informe trimestral, Francia, primera geografía, Alemania tercera, perdón, sí, con Francia casi el 30%, Alemania el 14%, aparece Italia. Es verdad que llama mucho la atención. Esto es porque sois franceses, digamos, y es lo que tenéis cerca en el mejor de los sentidos, es lo que conocéis. Correcto. De primera mano y podéis llegar más fácil a esas empresas. Es porque creéis que hay ineficiencia, es decir, que en Estados Unidos está todo el mundo mirando los precios y analizándolas y hay menos margen para descubrir la joya oculta. ¿Cuál es la razón? Es un poco de todo, pero quizás más de lo primero. Es decir, nosotros queremos que este fondo Sextantec tenga de forma estructural un peso importante en Europa. ¿Por qué? Porque queremos ayudar, contribuir a que muchas compañías, los unicornios del futuro, pues tengan, digamos, un espacio para desarrollarse. Y tú, para conseguir eso, necesitas que cada vez más inversores inviertan en compañías europeas con sesgo tecnológico. Entonces, para nosotros es fundamental el ser un actor activo en ese objetivo, que nos parece bastante loable. Antes, esta mañana, hablaba con un cliente y teníamos un poco este debate. Él veía con buenos ojos que tuviésemos ese sesgo hacia Francia, y empezaba a enumerar, pues se conocía bastante bien el mercado francés, y empezaba a enumerar, pues, tamaños y demás. Y sí que es cierto que lamentablemente en España, pues, no hemos sido capaces de que muchas compañías, pues, pymes y demás, que podrían en otras circunstancias, pues, optar a salir a cotizar, no hay ese desarrollo, no hay esa transición, que sí, ese camino ya marcado, que sí que tienen las empresas francesas. Entonces, sí que queremos tener de forma estructural Europa en cartera, y además, por todas estas características que estamos comentando, probablemente se encuentren valoraciones razonables comparadas con las mayores capitalizaciones de tecnológicas en Estados Unidos y en China. Luigi. ¿Sigue siendo este fondo, como es norma en la Casa Amiral, un fondo multigestor? Hay diversos gestores que gestionan la cartera, y explícanos también, quizás sea recordarlo más bien, cómo se hace, porque entiendo yo que cada gestor aportará un número de ideas y luego de alguna forma colegiada se eligen las mejores, que son las que pasan a formar parte de la cartera. Sí, en principio, como tiene, digamos, un desarrollo relativamente pronto,
relativamente temprano, perdón, más o menos se puede decir que ya se está implementando el modelo de subcarteras, pero básicamente la principal diferencia que tenemos nosotros a la hora de gestionar los fondos con respecto a otras casas es eso que estás comentando, Luigi. Detrás de cada estrategia, pues en vez de tener un gestor o dos gestores, un Warren Buffett, pues tenemos varios gestores, cada uno de ellos gestiona su subcartera de forma independiente, tiene que respetar el proceso de inversión y eso exige pues hacer el mismo modelo de valoración que utiliza el resto de compañeros y presentar las ideas oralmente y por escrito al resto de tus compañeros antes de comprarla. Entonces, todos los lunes por la mañana en el comité de inversión, pues yo presento una idea de inversión. Oye, que llevo las últimas 2 semanas, he estado estudiando esta compañía, os envío este correo electrónico y también lo contamos de viva voz. Aquí tenéis el modelo de valoración y os voy a contar por qué creo que esta compañía pues es una buena inversión. Os explico el modelo de negocio, os cuento cómo la he valorado, cuáles son los riesgos que veo, etcétera. Y el resto de compañeros van a aportar, ese es un poco el propósito, el intentar matar la idea, el que 4 ojos ven más que 2 y sobre todo analizar y emitir juicios de forma crítica, con un espíritu crítico, sin acritud contra el que lo presenta, que de hecho esto te exige algo muy importante, que es que los gestores sean amigos, que tengan una muy buena relación. Y esto para nosotros nos parece una clara ventaja competitiva, porque es muy difícil de implementar en sitios donde el entorno y el ambiente laboral no es el que tenemos nosotros, que al final pues somos compañeros amigos. Entonces nos parece que es muy difícil de replicar en otras casas. Entonces en ese proceso se pulen las ideas. A lo mejor no se desecha una idea en particular, simplemente lo que se consigue es, oye, pues me tengo que fijar en algún aspecto que no había tenido en consideración y sobre todo te beneficias de la inteligencia colectiva. Y cabría pensar que dentro de un tiempo es un fondo que se ha creado, hace poco, se puede dar meses, ¿no? la situación de que hace 6 meses. un gestor sea el que analice Asia, otro Europa y Francia en este caso, y un tercero quizá Estados Unidos, y los tres obtengan esa diversificación regional estratégica y pongan en común sus ideas. Normalmente no tenemos, digamos, expertos geográficos en los fondos, por ejemplo en Europa, pues no tenemos una persona que solo mira nórdicos o no, pero sí que es cierto que en Sextantech tenemos varios gestores que están centrados en Europa. Eso es. Los analistas que tenemos en la oficina de análisis en Singapur, pues lógicamente son los que más tiempo le dedican a las compañías asiáticas, pues empresas de videojuegos o cosas como muy nicho, que es algo muy local, aunque la información te la presenten en inglés las compañías, las cuentas y demás, pero sí que necesitas un conocimiento muy local, pues ellos van a aportar mayoritariamente a las ideas de Asia. Y luego también de Estados Unidos tenemos varios gestores que sí que están más familiarizados, pues por ejemplo se me ocurre Vincent Mercadier, que es un gestor que todavía no hemos traído a España, pero algún día le traeremos. Él, por ejemplo, está especializado en algunas de las megacaps americanas, como puede ser Meta, PayPal. En Meta, por ejemplo, hemos invertido, y él ha sido un poco el que ha impulsado esta idea, y dice, llevo estudiando 5 años Meta como inversor. En su anterior casa, dice, es la primera vez que la veo en precio. Y es la primera vez en su carrera profesional que invierte en Meta, por ejemplo. Sebastián Ribeiro es el coordinador. Correcto. Como sabéis, dentro del modelo que explicaba a Luigi de las subcarteras, al final siempre tiene que haber un coordinador. Siempre tiene que haber un jefe, siempre tiene que haber un entrenador, siempre tiene que haber un presidente y al final pues nuestra figura es el gestor coordinador. No tiene capacidad de vetar, de oye, pues has presentado una idea de inversión, te lo prohíbo en absoluto. Simplemente pues es un poco más el portavoz del fondo ante inversores y también medios de comunicación, y luego el que tiene en última instancia la responsabilidad. Pues oye, hay que respetar pues mínimos, máximos de inversión, no podemos estar ni muy concentrados ni muy diversificados, pues el que en última instancia le diría a un compañero, oye, que no puedes comprar más esta compañía porque ya estamos sobrepasando los límites y demás. Afortunadamente todos ven con herramientas informáticas cuál es la subcartera de cada uno, con lo cual esto nunca se tiene que
que dar, pero sí que es cierto que obviamente por gestión, control de riesgos, tienes que tener estos mecanismos. Y cuando hay que señalar con el dedo a alguien, pues no puedes hacer así a 5 personas, es mejor decir. Luis Fer, tenemos que hablar. Al banquillo. Al Vas banquillo. a la nevera, al congelador. Nos estamos quedando ya sin tiempo, Pablo, pero sí que me gustaría que nos dijeras un poco. A ver, nunca tenemos una bola de cristal, sabemos que habéis salido a ganar el partido, pero si nos puedes decir un poco qué objetivos a medio o largo plazo os marcáis, ¿no? ¿Con qué sobrevaloraciones estáis manejando? ¿Y cómo veis el mercado en general? ¿Creéis que la caída ya, digo, en concreto, las tecnológicas, ya se ha parado o que va a seguir la sangría? En renta variable, nosotros creemos que puede haber todavía más correcciones. Dentro de renta variable, es lógico que el grueso del ajuste en tecnológicas ya se ha producido. O sea, que nos parecería sorprendente que cayese mucho más. Dicho esto, puede pasar perfectamente mañana. Entonces, sí pensamos que el punto de entrada es muy bueno, es lo que comentaba al principio. Pues hombre, si montas un fondo de bancos en 2009, pues estupendo, de los que te sobrevivan, pues te va a ir relativamente bien. Pero fuera de bromas, nosotros con el sesgo de compañías tecnológicas en las que invertimos, pues no corremos ese riesgo. Al final, lo que más nos importa no tanto es el precio, que el precio haya caído mucho, sino sobre todo la calidad, que sean negocios que tengan unas barreras de entrada, lo que llama Warren Buffett moats, extraordinarios, y que sean líderes, que tengan unos márgenes estupendos, que tengan una caja muy elevada, todas las características que te gustan pues de un buen negocio. Y dices, pues bueno, bonito, barato, que sea bueno, lo cuantificamos con esas métricas cualitativas, pues unos márgenes buenos, una recurrencia en los ingresos muy alta, pues eso por ejemplo lo tiene Alphabet. Meta, por ejemplo, pues ha sufrido un poco más en términos de ingresos recientemente, pero las compañías que os comentaba antes, pues SS y Magotac, por ejemplo, ha multiplicado por 10 su cotización en bolsa en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque a su vez su negocio subyacente ha ido francamente bien. El crecimiento es una característica que nos gusta mucho en las compañías de estas características. Cuando una empresa crece mucho, obviamente hay una reversión a la media, pero si es capaz de aguantarlo unos pocos años, el PER 40 o el PER 30 de una empresa hoy, dentro de 3, 4, 5 años, pues de repente es PER 10. Siempre ponemos el ejemplo, no es una empresa tecnológica, pero un inversor que invirtiese en L'Oréal en los años 70, no recuerdo exactamente el año que era, estaba cotizando creo que era PER 40. Pues habrías ganado más dinero invirtiendo en L'Oréal a PER 40 que en el CAC 40. O sea que cuando sobrepagas o ópticamente parece que sobrepagas por compañías que son muy buenas y que crecen mucho, a largo plazo no es tan mala apuesta. Bueno, pues ahí queda dicho, pues esa estrategia que tenéis, yo creo que muy bien presentada en el sentido de, pues como siempre ha trabajado Miral Gestión y nos habéis traído aquí otras estrategias, ¿no? Muy bien pensada, con un proceso siempre fiel, digamos, a los principios que habéis tenido. Y nada, pues desearos mucha suerte con este Sextantec. Muchas gracias, Luigi. Luigi. Esa te la perdono. Somos semitocayos. Sí. El Luis no nos lo quitan, así que eso está fenomenal. Gracias, Luis. Y bueno, pues os esperamos aquí dentro de muy poquito con algún otro tema que seguro va a ser del interés de los oyentes. Así que de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Un placer. Pues nos vamos ya directos a la tertulia. Bueno, y tiempo de tertulia en Tu Dinero Nunca Duerme. Los que nos hayan visto por televisión habrán visto que nos hemos estado despidiendo de Pablo y dándole la bienvenida a uno de los tertulianos que esperemos que nos vaya acompañando en cada vez más programas. Yo les prometo que intentarlo voy a intentar, igual que lo intento con Manolo Llamas, pero no siempre puede ser. Vicente Baró de Finet, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Qué bueno es Es un saludarte placer. siempre en este programa. Muchas gracias por... Sé que te saco siempre de allí de Finet, donde estás ahí siempre enredando y sacando cosas nuevas, muy interesantes siempre. Pero bueno, yo creo que tenemos un ratito de tertulia muy interesante por delante. Nos ha dejado Pablo votando muchos temas de la máxima actualidad. Es verdad que hemos hablado Domingo, Luigi, Vicente, de tecnológicas hace pues 2 semanas con Verónica Llera, nos traía algunas de las tesis en tecnológicas de Cobas. Ahora Miral Gestión saca Sextantec, con una perspectiva también en cierto modo parecida, ¿no? Buscando las oportunidades que ha dejado la sangría de esa burbuja que estallaba, ¿no? Y que empezaba a hacer y a dejar ver correcciones importantes en el sector. Y de nuevo, yo creo que una de las claves principales para encontrar valor es olvidarte de las generalidades, de las etiquetas, y ir buscando negocio por negocio las buenas oportunidades que va ofreciendo el mercado, ¿no? También en las tecnológicas. Sí, desde luego. Yo creo que desde luego a nadie se le pasa por la cabeza que la tecnología no vaya a ser el futuro, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos muy claro que va a haber empresas basadas en tecnología que sean las ganadoras dentro de 20 años. No sabemos si serán Apple, Google o Meta, pero habrá otras que lo sean. Y hay que estar ahí, hay que estar ahí. Claro, el tema es cómo estás, ¿no? Y como bien has dicho, yo creo que la opción del Sextantec de irse a una parte tan distinta del resto de productos que hay en el mercado, pues es una vía interesante, ¿no? Hay otras, por ejemplo, la famosa Arc Innovation de la gestora Cathie Wood, que se iba al otro extremo, a ir a las compañías que ahora prácticamente no tienen ningún beneficio, pero quién sabe si puedan ser los gigantes del futuro. Esa es la parte que más ha sufrido del mercado, ¿no? Y luego, para el que quiere estar entre medias, pues en fin, tienen muchos fondos indexados o semi-indexados, pues que le dan exposición a las grandes tecnológicas y a correr, ¿no? Pero yo como gestora haría lo que está esta idea tan, por ejemplo, ¿no? Irte a compañías europeas, tal, que no hay muchos fondos así, ya te diferencias para quien lo quiera tener. Una de las claves para mí que dejó Pablo y es repetida es tecnología sí, pero ¿a qué precio? ¿No? Es decir, claro, si son compañías que porque pertenecen a una temática que está muy de moda, están caras y tú las compras caras, comprarla cara ya es introducir una capa de riesgo añadido, tiene que ser ese Tembagger o esa empresa de crecimiento que va a estar allí haciéndolo súper bien en la cresta de la ola 10, 20 y 30 años en el futuro, y eso no lo sabes. Y yo diría, mi recomendación para los inversores particulares es que salvo que conozcan muy bien esa compañía concreta, si quieren invertir en tecnología, más que comprarse mañana pues Alphabet o un Meta, sale mucho más barato por la diversificación que te proporciona pagar una comisión para un fondo temático, como creo que es Sextantec u otros similares, ¿no? Es más seguro, me parece a mí. Sí, bueno, o casi, o un SP500 estás expuesta en tecnología, cuidado. Quiero decir que es el más pero ahí llevas más que tecnología. Ahí llevas más que otras cosas. Llevas más, pero quiero decir que ahí está súper expuesto. Si el problema ahora es los movimientos. Sí, pero fíjate, los movimientos. Pues yo, según estaba hablando Pablo, estaba buscando las cotizaciones. Ahí es lo que hay mucha gente que puede estar diciendo, ¿qué va a pasar aquí? Porque casi los nombres que han salido. Alphabet está ahora 6-7 veces más cara, ha subido por 6 que hace 10 años, más o menos, poco menos que hace 10 años porque ya había subido un poquito en 2013, pero bueno, 5 o 6 veces, después de haber caído una barbaridad, porque ha caído pues casi un 50% desde máximos de 2021, que estaba en 150 y ahora está en 90, pues eso, no 50%, pero bueno, camino de... Pero bueno, siguen siendo... lo que os digo, 6-7 veces de máximos. Y sigues teniendo una ganancia sustancial, un 60% de ganancia en los últimos 5 años con Alphabet. Sin embargo, en Meta sí que está bastante más cara, o sea, sí que vale bastante más que en 2014, 2015, porque entonces estaba... Pues estaba viendo 2014 por debajo de los 100, no sé, ahora está en $135. Pero cuidado, Meta, si coges los últimos 5 años, está menos 25% en los últimos 5. O sea, ya no está caída última, sino en los últimos 5, con un desplome desde máximos de 2021, pues bastante superior al 50%. Entonces ahí alguien, el inversor medio dice, ¿pero a qué me agarro? Claro, lo de Google sí, me dice, claro, ha sido una gran inversión en la última década.
Meta también, si cogemos 2014, es que solo me daba datos de a partir de 2014 Google Finance, pues sí, sigue habiendo sido una buena inversión, pero ya no es de volverse loco ni de hacer ricos, es como en la última década, en esos últimos 8 o 9 años de 2014, ha hecho una buena rentabilidad, pero en 5 años, que ya es un periodo razonable, está en menos 25 y ya si miramos desde máximos de 2021 es menos 70. Entonces, yo no sé si al pequeño inversor os da vosotros la sensación de que estas cosas, como que al final dice, a mí todo esto me da miedo, déjate, quiero algo más seguro. Bueno, nosotros en Finect al final ves por las visitas de la gente, como tenemos todos los fondos, ves los que visita la gente, ves incluso los que solicita la gente para contratar, y lo que veíamos es lo que pasa siempre en los mercados, que el año pasado, a principios de 2022, que era prácticamente máximos de tecnología, rentabilidades cercanas al 20% anualizadas medias, pues era prácticamente los únicos fondos que se solicitaban, o sea, prácticamente todo era tecnología. Y ahora nadie los solicita, ¿no? Ahora la gente mira rentabilidades pasadas y hay mucho más de energía o hay mucho más de fondos value, que lo han hecho muy bien el año pasado y de pronto vuelve otra vez la gente a tenerlos en consideración. Por los humanos, la desgracia que tenemos es que lo que sube, hacemos sí. esto. O sea, Pero es súper contraintuitivo, quiero decir. No, es normal, porque es No, el efecto pero no- arrastre, sí, o sea, todo es efecto arrastre, pero ¿dónde va mi pero gente? en un ¿Dónde va la gente? Pero en un mercado muy concreto, porque ¿cuándo compra la gente coche? El coche se compra en marzo o a final de año, que es cuando se les aprietan los stocks a las compañías automovilísticas y te bajan los precios. Nadie compra primeros de año o Sí, pero es que las nadie acciones siempre, no pero- sabes si están bajando. Es decir, No, sí, pero no. en el mercado, ¿dónde va Vicente, Pero- coño? Al pero final por dices, fíjate, Menganito ganó una pasta con las tecnológicas, están subiendo un 20%, allá que voy, el se la efecto estás comprando cuñado, caras. no te quieres quedar y- fuera. Y el efecto Pero las ordeno el compras- ranking por los más rentables y de pronto quiero esto que estoy viendo aquí que es un 20% Claro. anualizado, ¿no? Entonces la gente se cae y dice, pues yo quiero eso también. En cambio, lo otro, vamos, en emocionalmente, yo no soy un experto, pero sí he leído a mucha gente, incluso te genera daño emocional tomar una decisión en algo que está cayendo un 20%, porque nuestro cerebro lo que hace es que es proyectar, ¿no? Y dice, uy, está cayendo un 20%, si cayendo un 20% me quedo sin nada dentro. Que soy el Entonces, tonto yo de ir la contra clase. corriente genera daño emocional, ¿no? Y por la historia, por ejemplo, yo estaba contando esto de Google y de Meta, ¿no? Que Google ha sido una buena inversión, que Meta ha sido correcta, ha sido buena, pero no ese pelotazo de otras tecnológicas que lleva 5 años, en los últimos 5 años menos 25. Probablemente el que me esté escuchando, a lo mejor hay alguno que piensa, bueno, hombre, pues entonces, si me meto en tecnológicas voy a ir más por Google, ¿no? Porque parece como que la historia que yo estoy narrando es de más estable, más sólida, no sé qué. El dato que te da Google Finance, que no sé si es correcto, pero más o menos suelen estar ahí. El PER de Meta, por cierto, me ha sorprendido, está a menos de PER 13 en los datos de hoy. El PER de Alphabet está en 10 y casi 19, 18 y pico. Entonces, claro, dices, sí, parece que la historia, la narración, el relato va acompañando a que Google es como más sólida, pero está bastante más cara, un 50% más cara, y estamos hablando de una empresa como Meta, Facebook, pues muy sólida en teoría también, y que hasta hace año y medio no habríamos pensado en ella como una especie de no quiero ni mirar. Pues esa empresa a PER 13 y ahora parece que no la quiere nadie, como lleva un 70% de caída en el último año y medio, a mí ni me hables, que yo no he sido especialmente amigo, por ejemplo, siempre es un modelo de negocio que nunca he acabado de ver del todo. Pero, bueno, ver la cifra y, oye, pues ahora mismo realmente, oye, que está PER 13, o sea, no es una locura, ni mucho menos. El problema que hay cuando se sectorializa, yo creo, yo no sé si estáis de acuerdo o no, y a veces de los fondos temáticos, es que pecas de meter a todos en el mismo saco, ¿no? Y lo decía Pablo ahora cuando nos explicaba, dice, hombre, si hubieras hecho un fondo de bancos en 2009 y hubieras metido a los que no quebraron, pues hubieras sido un ganador, claro, pero tienes que no meter los que vayan a quebrar. En el tema tecnológico, dependiendo de qué área de negocio tengas, puedes acertar o no. Yo me acuerdo, estaba pensando cuando decíamos esto, pues no sé, los Terra, ¿no? Me parecía que iban a ser grandes ganadores y luego se quedaron ahí, o en su día, yo recuerdo cuando todavía... cuando querías buscar cosas por internet, al principio de los tiempos, hablo ya, ha llovido mucho desde entonces, Google y Yahoo, si no recuerdo mal, era Yahoo, estaban más o menos
a la par y te daba igual. Y eran dos buscadores que estaban un poco compitiendo el uno con el otro hasta que Google se comió la tostada y Yahoo lo ha dejado en algo residual, ¿no? Comparado con el gigante en el que se ha convertido Alphabet. Entonces, claro, en este momento, el ser capaz de analizar una compañía y saber o intuir que puede ser una de las ganadoras tampoco es fácil del todo, ¿no? Es muy posible que en esos fondos acabes metiendo algunas compañías que lamentablemente no vayan a pasarlo bien. Sí, pero sí es verdad que los inversores tienen capacidad de elección entre tipos de fondos, por ejemplo. Eso sí es cierto. Porque, por ejemplo, un inversor que le vaya muchísimo la marcha y que lo que busque es compañías de ese tipo, que puedan ser las grandes dominadoras del futuro, aunque ahora pierdan dinero, pues tiene opciones. Hay fondos de BlackRock Next Generation, por los famosos ETFs también, antes decía ARK Innovation, son compañías, son fondos que invierten en ese tipo de negocios. Y muchas veces las mismas casas, hablamos de BlackRock, tienen todo lo contrario. O sea, tienen fondos de tecnología que lo que hacen es ir a esas empresas donde los beneficios ya están muy consolidados, ¿no? Claro, es verdad que tiene que haber una gestión activa si quieres evitar los sustos, porque fíjate, a ver, es del propio Meta. Meta es una máquina de ingresar dinero, pero de pronto aparece la competencia de TikTok. A ver dónde acaba Instagram con la competencia de TikTok. De pronto hay una inversión muy fuerte en metaverso, que los inversores se ponen nerviosos con esa inversión, y pasa a ser lo contrario, una empresa que se ha convertido en un gran generador de caja a una empresa que parece que puede dilapidar toda esa caja, ¿no? Entonces, yo entiendo que para mí y para cualquier inversor particular, estar siguiendo en cada presentación de resultados si de pronto TikTok le ha arañado una cuota de mercado de un punto porcentual o no, y que eso se traduzca en una caída del 10% del precio de la acción, es muy heavy. Pero sí que puedes ir a esas grandes líneas, ¿no? De qué tipo de fondo Fíjate, quieres. además, siendo gigantes de su campo, en este caso el manejo de datos de los usuarios y la venta de publicidad, son empresas que ya por su posición dominante están muy encima del ojo de Sauron, vamos a decir, que es el regulador, sujeta a pleitos, a veces internacionales, a conflictos estratégicos. Fijémonos ahora con Twitter lo que ha pasado con el tema de que si destapa los papeles del COVID y de Elon Musk. Es decir, hay un montón de turbulencias político-económicas o legislativas que pueden afectar al negocio de estas compañías, y la pregunta es, ¿qué necesidad tengo yo de estar siguiendo esto, que encima afecta a mi inversión, cuando al lado tengo... O sea, el coste de oportunidad es invertir en Necar, por ejemplo, como decía el otro día Dani Tello en el programa de la semana pasada. Es decir, la bandeja del muy difícil y la bandeja del fácil, que dicen de Charlie Munger y Warren Buffett. Cuando la posibilidad es invertir en una empresa que cotiza per 3... ¿Para qué quiero yo todo ese? Salvo que me vaya el salseo que decía Vicente. Claro, porque te guste, ¿eh? Ay, No, pero también hay que ver el salseo, porque yo, o sea, es que me aparecía aquí, al lado de Meta, como te hacen recomendaciones, acciones relacionadas, Tesla, que entonces la he pinchado porque me ponía un +5, es que está subiendo hoy un +5, el día que estamos grabando el programa, y yo decía, pero entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces ves, 450 en los últimos 5 años es más 450 que ha invertido. Claro, en los últimos 18 meses es menos 70, claro, porque estuvo en su máximo de las últimas, de hecho de las últimas 52 semanas es 384, y es superior incluso al máximo de los últimos 5 años, ¿no? Y dices, y digo Tesla porque no es una tecnológica, pero casi está ahí, per 40, entonces ¿qué hacemos? Y digo, unía esto con lo del salseo. Yo le digo a la gente, porque, por ejemplo, Tesla es una compañía con unas filias y unas fobias, y unas filias de Elon Musk es un genio. Yo tengo varios amigos, lo voy a meter todo con Elon Musk. Y yo le digo, no, a ver, si te gusta el salseo, como dice Vicente, y te gusta entretenerte, incluso quieres apostar a Elon, tío, métele un 5% a la cartera, pero no vayas con el 50% del dinero de tu futuro ya no digo en Tesla, que alguien va a decir, pues si lo hubiera metido todo hace 5 años habría ganado 450, sino en esas índices o en esas tecnológicas muy, muy pequeñas, que tienen un potencial de revalorización. Tengo unas ganas de hacer all-in, aquí me la voy a jugar todo. Hombre, es como, métete en salseo, pero hombre, pica un poquito, solo así con él, pero que la comida principal sea la comida principal. Claro, es verdad, esto tendría que ser el aderezo de las carteras, ¿no? La Pues parte sí. sectorial y no la parte el primero y el segundo, ¿no? El primero y el segundo tiene que ser algo más sólido, y esto, oye, pero incluso
dentro del aderezo hay distintos niveles, ¿eh? No es lo mismo la guinda en el postre que el pisco sour en el aperitivo. O sea, saber que lo que te puede multiplicar por 1000 se puede ir a 0. Y entonces, con ese ojo, pues meter un poquito y se multiplica no por 1000, por 10, por 15, por 20. Manejar el coste de pues oportunidad. Pues mucho que has hecho, pero que no te quedas. Es que ha habido. O sea, el decir, no, es que a mí me va la marcha. Pero fíjate, o sea, además es una expresión que utiliza. El otro día hablando con un amigo me decía, no, a mí ya sabes que a mí lo que me gusta es esto que tú me dices de largo plazo a mí no me convence. Y yo digo, ya tío, pero es que te vaya la marcha con tu, o sea, o eso, juégate un poquito, pero no estés con el 70, 80 o el 90% de tu patrimonio en ese tipo de acciones, porque encima muchas veces son acciones, ni siquiera son índices, con ese movimiento. Bueno, pero cuando es el 80% de una cartera de 5.000 euros... Bueno, es sí, decir, hombre, sí, eso sí. Es que esto es muy diferente. Mucha gente con la que hablamos es lo que tiene para invertir. 5.000, 10.000 euros y bueno, meter a lo mejor 4.000 en Tesla, pues es el 50% de su cartera, pero oye, sí, si lo pierdes, mucho ojo, tampoco te va a dejar. para algunos de los que nos da vayan 5.000 euros es mucho dinero. No, bueno, Sí, pero es verdad, pero es cierto que ese matiz es muy bueno y es cierto. No es lo mismo alguien que tenga una cartera de 200.000 o 250.000 euros que espera que eso sea su plan para la jubilación, que alguien que está empezando y tiene 2.000. Si tienes 2.000, pues sí, tío, mételo, iba a decir, donde te dé la gana, ya ves, explota. Pero si tú estás intentando construir a medio plazo, salseo con cuidado que luego el estómago pasa factura. Sí, y sobre todo cuando el salseo efectivamente se convierte en algo más. Como algunos empezamos a ser ya viejos, yo recuerdo hay un fondo que probablemente será el fondo de gestión activa de tecnología más popular en España, porque tenga más partícipes, que es un fondo de VA, bastante popular en su época. O sea, esto es un fondo que en el año 2000 era súper popular, BBVA Bolsa de Tecnología y Telecomunicaciones, que yo creo que todavía es de los más populares, que ahora tú lo ves y dices, uy, vaya rentabilidades. Pues hace 2 años está prácticamente al mismo nivel que en el año 2000. Wow. Entonces, claro, a alguien que ha tenido que esperar a lo mejor 20 años, que entró en burbuja y ha tenido que esperar 20 años a que aquello entre en una rentabilidad, y esto son decenas de miles, yo creo que incluso más de 100.000 inversores llegó a tener en el momento de máximo esplendor, ¿no? O sea que sí que es verdad que hay que tener cuidado en estas cosas, que aunque lo vemos como un poquito de picante, de pronto por la efervescencia de las rentabilidades nos venimos arriba y tarda, ¿no? Fíjate, y lo decía porque en un mismo sector que es la tecnología, tenemos en el año 2000 las compañías de telefonía, las licencias UTM, que se perdió tanto dinero, las compañías.com, que también, y hasta que ha venido la siguiente renovación ya con Google, Facebook, pues han pasado mucho tiempo también. Sí. Lo que sí que a mí me parece que está bien visto, y también yo creo que eso es un acierto por parte, en este caso, de Amiral o de otras gestoras de este corte, que te den la opción de acercarte o de exponerte a ese sector desde una perspectiva que a ti te guste. Es verdad que parece que el value siempre ha estado reñido con la tecnología y muchos inversores que aunque han confiado en el value no estaban en ese sentido dogmatizados y es un sector al que yo creo que cualquiera con el que hable quiere tener exposición. Las preguntas que te hacen es, bueno, ¿y cómo ves el tema del blockchain? ¿Cómo ves el tema de las aplicaciones? ¿Cómo ves el...? ¿Por qué? Pues porque creen que va a ser uno de los ganadores de los próximos años. Entonces, que que gestoras del corte de Amiral o de otras gestoras más pequeñas, independientes, que tradicionalmente han hecho muy bien las cosas, te den una opción para exponer tu cartera a un sector que, en este caso, pues puedes pensar que puede ser ganador, efectivamente, pues es una opción de diversificación desde una perspectiva value que yo creo que a mucha gente le puede resultar interesante. Yo desde luego cuando lo vi en el portfolio de Amiral fue lo que pensé, dije, pues han sido listos, ¿no? Yo los últimos 2 fondos que yo he invertido mi dinero particular son 2 fondos enfoque value con muchísima tecnología y muchísima empresa de este estilo, que además con gestores probablemente un poco más jóvenes, que les gusta mucho esto y que te lo dicen, mira, te dicen esto también, cuidado, que tenemos mucha caña metida, pero nosotros miramos de otra forma, y siempre te dicen, no sé qué, y a mí me gusta bastante. Con eso lo digo porque
para que no parezca que es como, no inviertes en tecnología, simplemente tienes que saber dónde estás metiendo, qué porcentaje de la cartera estás metiendo, para qué lo estás metiendo, los plazos en los que lo estás metiendo y si eres capaz de soportar un 50 o un 60% de caída, como la pasa a algunas de estas compañías. ¿Qué porcentaje has metido que son de las... Poquito. No, pero no tampoco, ¿eh? Yo te veo un tipo conservador, es decir, pero el grueso debe estar en cosas más, ¿no? No Me sorprendes, ¿eh? No, a ver, no voy a decir que tenga el 90%, pero no es un 2%. Bueno, tampoco. 5%. No, sí, un poquito más. Un poquito más del conjunto de la cartera, porque me gusta. A ver, a mí es cierto que yo la gestión value bien enfocada me gusta mucho, casi sea lo que sea. Y esto pues tiene algunas cosas interesantes y dije, venga, vamos a ver si esta parte de la cartera le da un poquito de rock and roll. Estás metiéndole guindillas allá. Hemos descubierto cuál es el Guindillas al picante plato. que le gusta a Domingo. Sí. Es verdad que para alguien que no tenga nada de tecnología en cartera, es un momento fabuloso para tomar un poquito, para Desde meter un luego poquito que la sí. cartera y Esa es la clave. Y acercarte. Yo conozco algunos de los no las posiciones de Domingo, pero por lo que ha hecho sí me puedo imaginar cuáles son esos gestores de los que habla. Y también son un perfil. Yo siempre digo, cuando seas capaz de entender el por qué un gestor ha metido una compañía en cartera y compartas ese análisis o lo entiendas bien y te parezca acertado, ya es una buena aproximación. Cuando te dan la tesis y resulta que la tesis es que va a crecer porque va a crecer y porque sí, porque ha crecido el año pasado, pero porque va a crecer el siguiente, pues porque sí. A mí los porque sí nunca me han gustado. Pero si no eres capaz de entenderlo, pues a lo mejor tienes algún problema más. Y el problema lo tengo yo ahora, porque el tiempo es el que es y no tenemos tiempo para más, nos tenemos que despedir. Así es la tecnología de la radio, del vídeo, de la televisión y de los podcasts. Domingo Soriano, muchas gracias. Muchas gracias. Luis Alberto Iglesias, desde Value School, muchas gracias. De nada, un placer. Y desde Finet, Vicente, muchas gracias. Un placer estar con ¿Vendrás vosotros. otro día? Sí, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Te Sí. tengo que traer de la oreja o vas a venir? Pues hay que cuadrar agenda, pero si cuadramos vengo encantado, ya lo sabéis. Bueno, vas a quitarle sitio a Manu, ya verás. Vicente, también a ti, muchas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, telespectadores, seguidores de podcast, a todos los que os gusta invertir y seguir este programa, os espero aquí la semana que viene con asuntos que serán seguro de vuestro interés. Hasta entonces, sed muy felices, amigos.